imperio global despliega toda su maquinaria militar y legal para aniquilar una fe incipiente. Y bueno, en un periodo de apenas 3 siglos, la religión de los perseguidos no solo sobrevive en la clandestinidad. Exacto, sino que termina vertebrando el territorio y coronando a los reyes de quienes los habían conquistado. Bienvenidos a esta edición de Chronicon Mundi. En nuestro análisis de hoy abordamos un acontecimiento histórico fundamental que define la identidad de la península ibérica. Hablamos, claro, del origen y la consolidación del cristianismo en la Hispania romana. Eso es. El propósito de este espacio es trazar el recorrido exhaustivo y documentado de la fe cristiana en este territorio. Examinaremos este proceso fundacional partiendo de las primeras misiones en el siglo I, hasta llegar a la conversión formal del monarca visigodo Recaredo. Con un objetivo muy claro: comprender, mediante el más estricto rigor histórico, cómo esta religión transformó de manera irreversible la estructura social, moral y política de Hispania. Porque para quienes nos escuchan y buscan entender las raíces de esta herencia, resulta indispensable dirigir la mirada a los primeros testimonios de la llegada de la fe. Totalmente de acuerdo. Es necesario abordar en primer lugar la trascendental cuestión de los orígenes apostólicos. Pues sí, el estudio de la evangelización inicial requiere, por rigor académico, examinar las tradiciones que vinculan a Hispania directamente con la predicación de los apóstoles. Y, históricamente, la única posibilidad que cuenta con un respaldo literario temprano es la hipotética visita de San Padro. Efectivamente, en el capítulo 15 de la Epístola a los Romanos, el apóstol de los gentiles expresa de forma explícita su determinación de viajar a las provincias hispanas tras su paso por Roma. Una declaración formal de intenciones a la que se suma, además, el testimonio de San Clemente de Roma. A finales del siglo I, San Clemente dejó escrito que Pablo alcanzó el límite del occidente, una expresión formulada en el griego original como terma tes diusos. Terma tes diusos, que en la concepción geográfica y política del Imperio Romano de aquella época designaba de manera indiscutible a la península ibérica. O sea, el extremo occidental del mundo conocido. Claro. Aunque resulta imperativo señalar un hecho arqueológico que a menudo genera debate, la disciplina historiográfica contemporánea no ha hallado evidencias materiales correspondientes a los siglos I o II que certifiquen de forma irrefutable este viaje paulino. Es cierto, tampoco consta en el registro epigráfico la existencia de una comunidad cristiana temprana que reivindicara una fundación directa por parte de San Pablo. Y esta ausencia de registros físicos iniciales contrasta notablemente con otra tradición de inmensa trascendencia para la identidad hispana. Me refiero a la presencia de Santiago el Mayor y el acontecimiento registrado a orillas del río Ebro. Bueno, la tradición jacobea posee una dimensión histórica y espiritual singular, pero si acudimos a los textos de los primeros 6 siglos, incluyendo los antiguos catálogos apostólicos orientales, observamos que sitúan la predicación de Santiago exclusivamente en Palestina. Ya, no es hasta la transición del siglo VI al VII cuando esto cambia. Exacto, coincidiendo con la difusión del texto litúrgico conocido como Breviarium Apostolorum. Es ahí cuando se registra por escrito la adjudicación de la evangelización de Occidente al apóstol Santiago. Y, paralelamente, la devoción ha custodiado el relato solemne de la aparición de la Virgen María en carne mortal en Zaragoza. Una piedad popular que ubica este evento cronológicamente antes de la Asunción, mientras la Virgen residía aún en Éfeso, otorgando a Hispania una primacía devocional innegable. Y a estas dos venerables tradiciones se suma una tercera narrativa, que resulta fundamental para comprender la historia eclesiástica de la región surpeninsular, la misión de los 7 varones apostólicos. Sí, los documentos históricos que recogen esta tradición hunden sus fundamentos textuales en el siglo VIII, aunque se consolidan en su forma definitiva hacia el X. Relatan que 7 discípulos apostólicos, Torcuato, Tesifonte, Esiquio, Indalecio, Segundo, Eufrasio y Cecilio fueron enviados desde Roma. Expresamente con la misión de llevar el Evangelio a la rica provincia de la Bética. El relato hagiográfico describe sucesos de gran impacto público, destacando el milagro ocurrido en un puente que propició la conversión de la noble Luparia. Una figura prominente de la nobleza local. Tras estos eventos se establecieron las primeras sedes episcopales en centros urbanos de gran relevancia administrativa, fundando las diócesis de Acci, Vergi, Cárcere, Urci, Ábula, Iliturgi e Ilíberi. Surge aquí una cuestión analítica ineludible.
Dado que la historiografía y la arqueología modernas constatan la escasez de evidencias materiales tempranas para estas misiones en el siglo I y sitúan la redacción de documentos fundacionales en los siglos VI y VII, ¿cuál fue el propósito histórico y el impacto real de la consolidación de estas tradiciones en siglos posteriores? Pues a ver, el propósito fue garantizar la propia supervivencia del cristianismo hispano frente a una amenaza existencial. La piedad popular preservó estas narrativas, pero su consolidación por escrito cumplió una función crucial de cohesión ideológica y doctrinal. Claro, como en el caso específico de los 7 varones apostólicos. Justamente. La Iglesia mozárabe sufría la dominación y la inmensa presión fiscal y cultural de la ocupación islámica. Utilizó esta herencia apostólica para legitimar su antigüedad y demostrar su perfecta ortodoxia ante el resto de la cristiandad europea. Vincular sus sedes episcopales de forma directa con la autoridad primada de Roma garantizaba la preservación de su identidad. Exacto. Era una defensa frente a la fuerza asimiladora del dominio musulmán. Esa necesidad de consolidación identitaria demuestra que, para que existiera una herencia que defender en el siglo VIII, previamente tuvo que producirse una expansión material sostenida y vigorosa. Sin duda. Y por lo tanto es necesario analizar los canales físicos y sociales mediante los cuales la fe penetró en la sociedad de Hispania de forma tan profunda. Resulta paradójico que el Imperio Romano, con su formidable red política y administrativa, proporcionó precisamente la infraestructura que facilitó la difusión de una fe que inicialmente perseguía. Totalmente. La integración de las provincias hispanas en la maquinaria económica imperial constituyó el factor primario de esta expansión física. Pensemos en las masivas exportaciones de aceite de la Bética, los metales preciosos y los salazones. Requerían una vasta y compleja red de rutas marítimas y terrestres. Y los puertos hispanos mantenían un tráfico comercial incesante con el Mediterráneo oriental y muy especialmente con el norte de África. Los comerciantes introducían sus mercancías, pero también portaban consigo sus convicciones religiosas, estableciendo de manera discreta las primeras comunidades en ciudades litorales y en grandes nudos de comunicación fluvial. Y el registro arqueológico actual aporta datos definitivos sobre esta dinámica. Efectivamente, subrayando esa intensa conexión de Hispania con las provincias del norte de África. Sí, en yacimientos como Conimbriga, en la actual Portugal, se ha documentado una extraordinaria abundancia de cerámica de mesa africana, la conocida técnicamente como terra sigillata africana. Esa cerámica de barniz rojo, producida a gran escala, funcionaba como un indicador exacto de las rutas comerciales de la antigüedad. Su presencia masiva prueba un flujo material continuo y bidireccional, un intercambio material que tuvo un reflejo teológico directo, porque los textos evidencian que el cristianismo hispano temprano poseía enormes afinidades doctrinales con la pujante Iglesia de Cartago. Así es. Y, simultáneamente a este tránsito comercial civil, el ejército romano desempeñó una función evangelizadora esencial. La Legio Séptima Gemina, acantonada de forma estable en la ciudad de León, realizaba desplazamientos regulares al norte de África para diversas campañas. Donde el cristianismo contaba ya con una fortísima implantación desde el siglo II. Exacto. Los soldados hispanos que abrazaban la fe cristiana durante su servicio regresaban posteriormente a la península y difundían el evangelio entre sus compañeros de armas y entre la población civil. La población que habitaba las Canavae, los asentamientos comerciales a los pies de los campamentos militares. Esta movilidad militar explica la aparición de focos cristianos sólidamente documentados en zonas del interior y del norte peninsular, muy alejadas de las rutas marítimas tradicionales. A estos factores económicos y militares hay que añadir la plataforma sociológica que proporcionó la diáspora judía. Las sinagogas establecidas en los principales núcleos urbanos ofrecían un entorno caracterizado por un monoteísmo estricto. Y quienes acudían a estos recintos, judíos y prosélitos gentiles, poseían un conocimiento profundo de las Sagradas Escrituras. Este sustrato teológico previo facilitó enormemente la recepción del mensaje cristiano. Sin embargo, resultó difícil conciliar dos realidades históricas aparentemente contradictorias. Si la fe llegaba de forma discreta a través de soldados rasos y comerciantes portuarios, ¿cómo es posible que lograran articular una jerarquía eclesiástica tan robusta frente a la administración romana en tan poco tiempo? Bueno, el eslabón organizativo radica en la adopción del propio modelo romano. La rápida estructuración jerárquica respondió a una necesidad imperiosa de preservar la estricta integridad del dogma frente a herejías incipientes y organizar el crecimiento demográfico exponencial.
Al designar obispos, presbíteros y diáconos, las congregaciones locales adoptaron modelos organizativos de probada eficacia que replicaban la formalidad de las magistraturas romanas. Y al asumir esta estructura, la Iglesia adquirió una inmensa visibilidad institucional en los espacios públicos, lo cual significaba invariablemente tener que interactuar con el Estado, ya fuera para someterse o para enfrentarse a sus decretos. Esa temprana y sólida estructura queda expuesta con absoluta claridad a mediados del siglo III, una época de grandes crisis institucionales y morales. El documento fundamental aquí es la Carta 67 de San Cipriano de Cartago, redactada en el año 254. Una carta elaborada en un contexto de devastación moral tras la severa persecución decretada por el emperador Decio. Decio exigió un acto público de adhesión al Estado mediante sacrificios a los dioses paganos. Y a quienes cumplían se les entregaba un libellus, un certificado oficial de lealtad. El documento de San Cipriano aborda la situación de los obispos lapsi, los que habían claudicado en su fe para obtener este certificado. Los protagonistas de este conflicto fueron Basílides, obispo de Mérida, y Marcial, obispo de León Astorga. Con acusaciones de extrema gravedad, Basílides había obtenido un libellus falso y había blasfemado en público. Mientras que Marcial estaba acusado de participar en banquetes organizados por asociaciones paganas y de sepultar a sus propios hijos en cementerios ajenos a la comunidad cristiana. Fueron depuestos por sus comunidades, pero apelaron físicamente a Roma. El Papa Esteban, con información parcial, ordenó su restitución inmediata. Y claro, las comunidades hispanas, profundamente escandalizadas, solicitaron el dictamen de Cipriano de Cartago, cuya respuesta, respaldada por un sínodo de 37 obispos africanos, fue tajante. Dictaminó que la comunidad tenía la estricta obligación moral de apartarse de un guía que había cometido sacrilegio, independientemente del decreto de restitución. Un suceso que constata la existencia de sedes episcopales influyentes en Hispania y subraya la primacía absoluta de la integridad moral y teológica sobre la posesión de cargos jerárquicos. Y esa misma exigencia innegociable de integridad es la que define el siguiente gran hito del cristianismo peninsular, el Concilio de Elvira o Concilio de Ilíberis, celebrado en la actual provincia de Granada entre los años 300 y 306. Con 19 obispos y 24 presbíteros procedentes de casi toda la geografía hispana. Los 81 cánones promulgados allí constituyen un riguroso código de comportamiento de una severidad implacable frente al entorno pagano. Establecían normas de segregación interreligiosa verdaderamente estrictas. Por ejemplo, la exclusión definitiva de la comunión, incluso en el lecho de muerte para la idolatría o el adulterio reiterado. Y en el ámbito eclesiástico destaca el Canon 33. Representa la primera mención documentada en toda la historia de la Iglesia Universal donde se impone la abstinencia sexual total a los clérigos. El precedente histórico y teológico directo del celibato eclesiástico. Eso es. Además, las actas revelan la integración de altas élites urbanas, matronas con extensas propiedades y antiguos sacerdotes de la religión estatal romana conversos, los conocidos como flamenes. Llegados a este punto, ¿qué nos indica este altísimo grado de rigorismo sobre la convivencia real que existía entre la floreciente comunidad cristiana y la sociedad mayoritariamente pagana que la rodeaba? Pues revela que la convivencia diaria en las ciudades hispano-romanas era tan estrecha, tan constante en foros, mercados y uniones familiares que la jerarquía identificó un riesgo inminente de asimilación cultural profunda. Claro, si participaban en las mismas festividades civiles y matrimoniales, la pureza del dogma peligraba. Exacto. Para evitar que la identidad doctrinal cristiana se diluyera en las costumbres del Imperio Romano, los obispos consideraron imprescindible levantar normativas disciplinarias severas que trazaban una línea divisoria inconfundible. Una firmeza doctrinal que pronto sería puesta a prueba hasta sus últimas y más dolorosas consecuencias, con el derramamiento real de sangre. Nos referimos a la gran persecución decretada por el emperador Diocleciano y ejecutada entre los años 303 y 311. El César Maximiano aplicó los edictos con un rigor sin precedentes, exigiendo sacrificios universales con el fin explícito de erradicar la Iglesia. Aquellos años forjaron el panteón heroico hispano. En Tarraco, el obispo Fructuoso y sus diáconos Augurio y Eulogio fueron quemados vivos en el anfiteatro en el año 259.
Esto durante la anterior persecución de Valeriano. Y luego, bajo Diocleciano, la violencia se sistematizó. San Vicente padeció torturas de extrema crueldad en Valencia. En Mérida, Santa Eulalia confesó voluntariamente su fe y afrontó la ejecución con apenas 12 años de edad. Y en Córdoba sufrieron el martirio Acisclo y Victoria, mientras que los famosos 18 mártires de Zaragoza entregaron su vida de forma conjunta por rechazar el acto de idolatría estatal. La memoria de esta valentía logró superar el paso de los siglos gracias a la literatura cristiana. A finales del siglo IV, el poeta Aurelio Prudencio Clemente redactó el Peristéfanon, o Libro de las Coronas. Una obra monumental que relata los tormentos físicos con una asombrosa precisión descriptiva, transformando el sufrimiento material en un triunfo teológico absoluto. Y es vital destacar que la veracidad fundamental de estos relatos cuenta con una ratificación minuciosa por parte de la arqueología moderna. Desde luego. La necrópolis del Francolí a las afueras de Tarragona proporciona un testimonio funerario incomparable. Surgió en torno a la sepultura del obispo Fructuoso, documentando allí más de 2000 entierros cristianos. Destacando hallazgos como el sarcófago de los leones y el conmovedor ajuar de una niña cristiana, con una pequeña muñeca de marfil de extremidades articuladas. Y en Augusta Emérita, la actual Mérida, la transformación fue absoluta. En torno a la pequeña cripta de Santa Eulalia se edificó en el siglo V una majestuosa basílica. A escasos kilómetros está el yacimiento de Casa Herrera, una basílica fechada hacia el año 500, con un doble ábside engentado. Y en su interior las famosas mesas sigmáticas, altares semicirculares semejantes a la letra griega sigma, utilizados para banquetes funerarios o veneración de reliquias, revelando una profunda riqueza litúrgica. Sin olvidar los recientes hallazgos en Mediaría, en Córdoba, un tramo intacto de la vía Córdoba Emérita, la arteria terrestre principal por la que circulaban ineludiblemente los portadores del Evangelio. Todo esto nos lleva a cómo la veneración constante de reliquias alteró de manera irreversible la estructura física de los asentamientos romanos. Exactamente. ¿De qué modo específico redefinió este culto a los mártires la topografía y el desarrollo urbanístico de las ciudades en la Hispania tardorromana? Pues desplazó drásticamente el centro de gravedad de la vida urbana. Durante la época clásica, la actividad civil y comercial se concentraba en el foro, siempre intramuros. Pero las estrictas leyes funerarias romanas obligaban a que los sepulcros, incluidos los de los mártires, estuvieran en necrópolis situadas fuera de las murallas, desplazando el prestigio social y el comercio hacia la periferia, a los recintos de extramuros. Una transformación arquitectónica que sentó las bases para cuando el cristianismo se erigió en la religión oficial del Estado romano. Esto nos introduce en el siglo IV y el giro constantiniano. Un siglo dominado intelectual y eclesiásticamente por la imponente figura de Osio de Córdoba. Ocupó la cátedra episcopal durante más de 6 décadas y fue el principal asesor en materia religiosa del emperador Constantino el Grande. Su capacidad de liderazgo y su insobornable rigor resultaron determinantes. En el año 314, organizó el concilio de Arles contra el cisma donatista del norte de África. Y en el año 325, presidió por mandato imperial el histórico concilio de Nicea. Osio fue el gran impulsor del término griego homoousios, definiendo a Cristo como consustancial, de la misma naturaleza que Dios Padre. Asestando un golpe analítico definitivo a la herejía arriana que negaba la divinidad plena de Cristo. Y décadas más tarde, ya en su ancianidad, Osio mantendría una defensa heroica de la libertad de la Iglesia, negándose a someter el dogma a las injerencias del emperador Constancio II. Una labor teológica paralela a la evolución legislativa romana, empezando por el Edicto de Milán en el año 313, que garantizó la libertad de culto y ordenó la restitución de propiedades confiscadas. Un camino legislativo que culminó con el Edicto de Tesalónica en el 380, con el emperador Teodosio I, originario de Hispania, declarando al catolicismo niceno como la religión oficial de todo el imperio. No obstante, el siglo V traería el colapso de la administración imperial en Occidente y la entrada masiva de los pueblos germánicos. La llegada de los visigodos instauró una profunda fractura. Sí, los visigodos profesaban la fe arriana,
condenada en Nicea, mientras que la inmensa mayoría de la población hispanorromana sometida mantenía su lealtad a la ortodoxia católica. Y ante un escenario donde los conquistadores germánicos ostentaban el monopolio absoluto del poder militar, ¿cómo logró la Iglesia hispanorromana sobrevivir a la caída de las instituciones de Roma y terminar absorbiendo en el plano religioso a la élite que los había sometido por la fuerza? Lo logró gracias a la formidable solidez institucional y doctrinal que había forjado metódicamente en los siglos anteriores, evidenciada en los códigos de Elvira y en la disciplina documentada por San Cipriano. Al desintegrarse el aparato burocrático romano, los obispos católicos se alzaron de facto como los únicos garantes de la paz pública. Administraban la justicia local, gestionaban el abastecimiento de grano y protegían el inmenso legado cultural clásico. La élite visigoda, pese a su superioridad militar, carecía por completo de la infraestructura organizativa necesaria para recaudar impuestos o dictar leyes. Necesitaban el concurso directo y la colaboración de la jerarquía eclesiástica católica, una dependencia administrativa que convergió en un evento político y religioso ineludible en el año 589. Así es. Durante las solemnes sesiones del Tercer Concilio de Toledo, el rey visigodo Recaredo abjuró formal y públicamente de la herejía arriana de sus antepasados y abrazó la fe católica. Un acto de Estado de suprema trascendencia que logró la unificación religiosa e ideológica definitiva del territorio peninsular, fusionando jurídicamente a las poblaciones visigodas e hispanorromanas bajo el amparo de una misma doctrina. En el extenso recorrido histórico que hemos trazado a lo largo de este análisis, ha quedado expuesta con detalle la trayectoria del cristianismo en Hispania. Hemos partido de las remotas tradiciones apostólicas y examinado la llegada paulatina de la fe a través de los mercaderes y legiones en las rutas del Mediterráneo. Hemos analizado las causas subyacentes del estricto rigor moral codificado en el Concilio de Elvira y documentado el derramamiento de sangre de los mártires hispanos bajo los edictos de Diocleciano. Posteriormente hemos abordado la compleja estructuración teológica impulsada por figuras como Osio de Córdoba, concluyendo nuestro examen con la pacificación y unificación doctrinal bajo la corona de Recaredo. Un prolongado proceso histórico, respaldado de manera incontestable tanto por las fuentes literarias de la antigüedad como por las contundentes evidencias arqueológicas excavadas en el territorio. Un proceso que cimentó de forma indisoluble la identidad histórica y la permanencia institucional de la fe cristiana en Hispania. Agradecemos a nuestra audiencia la atención prestada a esta edición de Chronicon Mundi, despidiendo aquí nuestra exposición cronológica y documental de los hechos que configuraron las raíces de la península ibérica.